Bienvenidos a Ecos de su Palabra, un espacio para detenernos, respirar y escuchar cómo la Biblia sigue hablando a nuestro corazón hoy. Prepárate para recibir una reflexión breve, profunda y que transforme tu día. Quédate. Dios tiene algo para ti. El Espíritu Santo se va a ir apagando cada vez más. ¿Y qué es la obra de la carne? Gálatas capítulo 5. Tarea para la casa, para que lo repase. La obra de la carne está ahí, ese catálogo de cosas tan terribles: perversiones sexuales, inmoralidad, fornicación, divisiones, ira, celos, envidias, borracheras, hechicerías. Palabra que hoy día tiene mucha presencia. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hechicería en el griego es farmakeia, farmacia, fármaco, droga. La hechicería sigue existiendo el día de hoy. La droga, a través de la marihuana, los opiáceos, tienen una capacidad especial, y es de poner al ser humano en una sintonía lista para que cualquier cosa del otro lado la tome. Espiritualmente, hermanos, el libro de Efesios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra principados, potestades de maldad en las regiones celestes. Bueno, esas potestades y principados están listos para conectar con nuestras juventudes y con toda aquella persona que esté consumiendo droga para confundir su vida, para llevarlo por un plano espiritual totalmente equivocado, de perdición, de filosofías vanas y absurdas que corrompen la sociedad del día de hoy. Bueno, ese catálogo está en Gálatas capítulo 5, pero en la medida que nosotros andemos en el Espíritu, dice la palabra de Dios, andad en el Espíritu, démosle dominio al Espíritu Santo a través de los medios de gracia, nuestro volumen se va a empezar a apagar, el volumen de nuestra carne, el volumen de nuestro egoísmo, de nuestra voluntad, para que fluya, para que suba el volumen del carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el carácter de Cristo en nuestras vidas? El fruto del Espíritu, que no son 9, es uno, como una naranja, que tiene 9 gajos. Es un solo fruto que tiene 9 aspectos: amor, gozo, paz, benignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el carácter de Cristo en nosotros. ¿Necesario para qué? Para que hagamos la obra. Cuando usted escucha en las predicaciones que fuimos llamados con propósito, que tenemos un propósito en la vida, no tiene nada que ver con que desarrollemos nuestra mejor versión. No tiene que ver con eso. No estamos para escuchar mensajes motivacionales. No. Estamos para entender que tenemos que avanzar a los propósitos de Dios. Son sus propósitos, no los nuestros. Y para que ese propósito sea desarrollado en la sociedad actual, es necesario el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Vosotros sois la vid, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí, nada podéis hacer. Realidades importantes que tenemos que recordar, que tenemos una nueva naturaleza y por lo tanto tenemos que seguir creciendo en ella. Vaya a su palabra, abra su Biblia o encienda su Biblia, en el caso de los que la ven en el celular, en Mateo capítulo 5. Se me olvidaron los ojos en la casa, los ojos no, así que veo poquito, pero bueno. A ver. Oh, ok, sí, muchas gracias. Perfecto. Bien. Le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí. 2 versículos. Los voy a repetir. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Muchas gracias, mi hermano. Ahora voy a empezar a leer la tablet, que tengo la letra más grande. Muchas gracias. Vi bastante bien con su ojo. Bien. Ok. El sermón. A ver, gloria a Dios. El sermón del monte. Hace unas semanas atrás, me tocó compartir la palabra ahí con el equipo. Siempre tratamos como equipo de tener una vuelta por la palabra antes de ir a la plataforma, antes de servir a la iglesia, al Señor a través de la alabanza. Y la verdad es que les hablé de esto porque es algo que me ha estado hablando un montón. Le he estado de forma personal dando harto foco al sermón del monte. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y es, como toda la palabra, fascinante. El Señor
ha ido hablando a mi vida, como yo sé que también lo hace con usted, por supuesto, cuando va a la palabra en un tiempo quieto, el Señor siempre nos puede hablar, el Señor siempre nos quiere hablar, por eso que dejó la palabra. Y hay tantas cosas que el Señor me ha ido confrontando y también siento que he sido consolado en varios aspectos también. Hermosa palabra del Señor. ¿En qué momento ocurre esto? Bueno, Jesús venía del bautismo, ¿sí? Venía del bautismo, de la tentación en el desierto y del llamado de los primeros discípulos. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, ¿sí? Y después de eso es cuando las multitudes comienzan a seguirlo, porque él comienza a predicar. Y no tan solo comienza a predicar, sino que él también comienza a asistir necesidades, a sanar enfermos, a liberar endemoniados. La palabra dice que el Señor veía a las multitudes como ovejas sin pastor y se compadecía de ellas y por tanto obraba, los asistía, los atendía. Pero también comenzó a proclamar el mensaje central de su ministerio y es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje, ese era lo central, lo central. Y discípulos comenzaron a acercarse, discípulos comenzaron a seguirlo y empezaron a ser formados por el maestro. Así también las multitudes, que no son lo mismo. Las multitudes estaban más a lo lejos, no se comprometían, sí lo seguían. Hay un dato curioso. En Juan capítulo 6, versículo 66, Juan 6, 6, 6, la Biblia dice que el Señor, después de hablarles claramente acerca de lo que era el reino de los cielos, que no era comida ni bebida, la Biblia dice que muchos de los que andaban con Él dejaron de andar con Él. Le dijeron: dura palabra es esta, Señor. Porque cuando empezamos a introducirnos en la Biblia y comenzamos a entender que estos no son mensajes de prosperidad, sino que son mensajes de renuncia, porque el Evangelio es renuncia. Y si alguno quiere ser mi discípulo, y usted conoce el resto. Entonces, cuando estos discípulos en Juan 6, 66 comenzaron a escuchar de que esto no era como ellos esperaban, lo dejaron de seguirlo. Bien, entonces estaban las multitudes que lo seguían por las obras, las señales, y que los alimentaba, y estaban los discípulos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? El Señor realiza un acto fundacional del reino de los cielos. Es el primer mensaje en el libro de Mateo. Es un mensaje que tiene varios aspectos y muy necesario, porque el Señor tenía que aclarar las cosas. ¿Sí? Yo atiendo necesidades, pero el reino de los cielos son otras cosas mucho más profundas. He venido a otra cosa. He venido a hacer algo mucho más transversal. ¿Y por qué fue necesario? Porque era necesario para el Señor revelar el corazón de la ley. Recordemos que en ese tiempo la religión oficial era el fariseísmo y toda esa casta de escuelas que habían de eruditos de la Torá. Pero no tan solo de la Torá individualmente, sino que de la Torá escrita, la Torá hablada, que era la tradición, lo que el maestro le decía a las multitudes, porque no todos tenían acceso a los rollos. Entonces la gente estaba siendo formada por lo que dijo tal maestro, por lo que dijo tal rabí. Y a esa combinación de cosas ellos le llamaban el ajalá, la combinación de la Torá escrita y la Torá oral. El ajalá era lo que dominaba la enseñanza en ese tiempo y que estaba bastante desviada. Nosotros podemos ver, sobre todo en el libro de Mateo, cómo el Señor confronta el fariseísmo en el Evangelio mismo. ¿Se acuerda el mensaje de las ayes? Cuando dice: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Y ¡pum! Y les dio, porque ponéis cargas más pesadas a la gente que ni vosotros mismos sabéis o podéis llevar. Y les dio sepulcros blanqueados. Lo que el Señor estaba haciendo era traer las cosas a orden. Darle la verdadera interpretación y dirección al corazón de la ley. Otra de las razones por las que hizo esto era justamente por lo que acabamos de decir, es confrontar la tradición oral. La tradición oral estaba distorsionada, estaba mal enfocada la enseñanza de los fariseos. Formar discípulos con una identidad clara. Decía: bueno, todo el que me sigue, acá tenemos que ubicarnos. Esta es nuestra identidad, este es nuestro carácter como hijos, como ciudadanos del reino de los cielos. Y por consiguiente, si usted en casa lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, se va a dar cuenta de que hay una ética profunda, una ética muy importante en la identidad de los hijos de Dios. Usted y yo.
a no olvidar que nuestras fuerzas no se puede esto. Es infructuoso. Cuando nosotros venimos a estos mensajes decimos, yo mi carne no soy ni el 0,01% de esto que está acá. Claro, porque no se hace en nuestras fuerzas. Recuerda, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Toda vez, mis hermanos, toda vez que dejemos de lado los hábitos espirituales, la oración, la lectura de la palabra, podemos caer en dos corrientes muy peligrosas y que ambas son herejías. La primera es el moralismo. El moralismo tiende al legalismo. El moralismo tiende al juicio al otro, lo cual no quiere decir que yo no hable con mi hermano si lo veo en alguna falta con amor y decirle, ¿sabes qué, hermano? Me preocupa lo que está pasando contigo. Oremos. ¿Sabes qué? La palabra, la luz de la palabra dice que estás en peligro, que estás descuidando tu salvación. Lo hago porque te amo y porque me preocupa. Voy directo. No quiere decir que no digamos lo que está mal, pero obviamente desde una tribuna de que yo también soy falible, ¿sí? Porque la tribuna moralista es legalista y el legalismo tiende al pensamiento intrínseco de que yo soy suficiente, de que yo hago las cosas. Mis hermanos, Jesucristo es suficiente. El Señor es suficiente, por eso Él vino. Porque Él es suficiente, tuvo que venir, porque nosotros somos insuficientes. Lo vil y lo menospreciado del mundo ha llamado el Señor. Convengamos que toda la humanidad lo es, pero nosotros lo hemos reconocido, porque nos hemos arrepentido de nuestros delitos y pecados. Y hemos corrido a los brazos del Maestro, que nos limpia, que nos sana, que nos santifica, que nos reviste de todo lo que Él es. Y la otra herejía muy peligrosa es el antinomianismo, muy de moda el día de hoy. Y es que no, si el Señor ya lo hizo todo. ¿Ah? ¿Por qué tan fanático si yo ya no tengo que hacer nada? Es por gracia, no es por obras. Eso también es una herejía. Es una herejía, mis hermanos. Y eso es falta de verdad bíblica. Por eso es que es importante que estemos muy cercanos a la palabra de Dios, a la oración, para que el Señor nos ilumine a través de la palabra. Revelación final, última y final es la palabra de Dios. A nosotros el Señor no nos revela nada, mis hermanos. A nosotros el Señor nos guía y nos ilumina a través de la revelación que ya fue entregada. No hay ninguna persona en la iglesia actual, porque cuando estaba siendo revelada la palabra en tiempos de Pablo y los apóstoles, ahí sí, pero hoy día el canon está cerrado, está listo. El Señor nos ilumina a través de su verdad. Y es a través de la búsqueda del Señor que ocurren tantas cosas. Bien, entonces, la ética del reino es radical: amar a nuestros enemigos, orar por el que nos ultraja. Es una cultura totalmente contraria a lo que la sociedad hoy día presenta. Empodérate, ten éxito, sé adinerado, ten una posición. Bueno, el reino es todo lo contrario. Es todo lo contrario, seguir al Señor. Y que el Señor nos ayude a entender que las cosas son así y no a meter a la iglesia filosofías que no son, que no sirven, que son engaños. El diablo hace muy bien su trabajo, mis hermanos. Y si hay algo que hace bien es confundir. Y si algo que hace bien es meter movimientos a las iglesias que no corresponden. Y es solamente pegarnos una pasada por la palabra para darnos cuenta de que es así. Bien, entonces el preámbulo en este sermón, de este sermón del Señor, bueno, Él comienza a hablar de las bienaventuranzas, empieza a hablar de valores, de normas, de la relación con la ley, de la relación con el mundo, de advertencias, lo que nosotros podemos encontrar en estos conceptos. Habla de identidad, de humildad, justicia, del corazón acerca de la conducta, de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una constitución. Lo que el Señor está haciendo es presentando la constitución del reino de los cielos. Eso es el Sermón del Monte. Así tienen que ser los ciudadanos del reino de los cielos. Y volvamos al mensaje inicial de Cristo. En el comienzo de su ministerio decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir pesar, dolor. ¿Por quiénes somos? Al mirarnos al espejo de la palabra, ver quiénes somos y sentir pesar, dolor. Ir al Señor, pedir ese auxilio necesario. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Eso habla de un volverse atrás e ir a la fuente. Pero arrepentimiento también tiene un segundo aspecto, y es un cambio de vida.
Entonces, si no están estos dos aspectos juntos en una persona, en nosotros mismos como hijos de Dios, si es que nosotros no tenemos estas dos actitudes, pesar y un cambio de vida, hay un problema ahí. Probablemente sea solo remordimiento, porque el remordimiento no produce cambios. El arrepentimiento produce tristeza. Y como dice la palabra, dice que la tristeza que viene de Dios produce vida, pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. La tristeza que hemos sentido a raíz de nuestro propio pecado es aquella que fue enviada de parte de Dios para producir el arrepentimiento. La Biblia dice que el arrepentimiento lo concede el Señor. Él conoce nuestro corazón. Él sabe quiénes somos. Entonces, este sermón del monte representa la constitución de ese reino, del reino de los cielos, y está bastante alejada de nuestras capacidades. Es importante que lo entendamos. En este pasaje, entonces, la Biblia dice que Jesús sube a una colina en algún lugar de Galilea. Y hay una figura o hay un guiño al monte Sinaí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo que está haciendo en este sermón en gran medida es traer a orden lo que se creía, lo que se interpretaba de la ley, la Torá oral, lo que interpretaban los rabinos, en muchos casos para oprimir al pueblo. Pero el Señor iba a traer lo real, lo concreto, porque la palabra dice que Jesucristo es la concreción de todas las cosas. El antiguo pacto es la sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo de esa sombra es Cristo. Entonces, al aparecer Cristo, en Él se cumplen un montón de estatutos, sobre todo los que tenían que ver con estatutos ceremoniales. La ley se dividía en tres aspectos: la parte moral, los mandamientos; el segundo aspecto era lo ceremonial, los ritos, las fiestas; y la tercera parte tenía que ver con la parte nacional de Israel. Pero el Señor en sí mismo concreta las dos segundas. En Él haya concreción todo aquello que antes era sombra. Pero la primera, la parte moral, sigue vigente. La ley de Dios está escrita en la conciencia de los seres humanos, mis hermanos. Por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que no es necesario en primera instancia que el ser humano conozca la ley de Dios, porque está escrita en su conciencia. Y el Espíritu Santo ocupa esa herramienta como un maestro, como un pedagogo, para llevar al ser humano a la decisión, al arrepentimiento. Esa es la función de la ley. La ley del amor, porque eso es lo que es. La ley de Dios es la ley del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Dios es la ley de amor. Es eso. Lo que pasa es que nuestra naturaleza no es posible. Nuestra naturaleza caída, ¿sí? Pero lo que hace la ley es demostrarnos lo malo que es el pecado, que también lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. Entonces, el Señor entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Bueno, este segundo monte al que sube el Señor en Galilea es como una segunda instancia de la ley, pero Él baja. El Señor, el Mesías, está en ese lugar como un intérprete final y definitivo de la ley de Moisés, un segundo legislador. Hay un guiño ahí al Sinaí, en ese monte. Por eso que es el sermón del monte. Hablábamos de la audiencia. La audiencia era las multitudes que estaban más lejos, menos comprometidas, más interesadas en el beneficio, y los discípulos. Los discípulos que sí querían aprender del Maestro. Aquellos que se quedaron a preguntar en otra instancia cuando el Señor hablaba acerca de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan? Que después le preguntaron, Señor, ¿qué quiere decir esta parábola? Bueno, esos eran los discípulos. Yo suelo imaginar cuántas otras preguntas los discípulos le hicieron a Jesús directamente. ¡Qué privilegio! Porque la Biblia no documenta todo. El apóstol Juan, en el libro de Juan, dice que si todos los milagros y hechos que fueron realizados por el Señor hubiesen sido documentados, no cabrían los libros. Hay muchas cosas que el Señor hizo que no están documentadas. Entonces yo suelo imaginar, he hecho andar la imaginación y pienso, si yo hubiese estado ahí, le hubiese preguntado 1000 cosas. Porque la palabra hace un registro de que los discípulos le preguntaban cuando no entendían. Señor, no entiendo esto. ¿Cuántas cosas más el Señor les explicó a ellos? Gloria a Dios, pero ¿sabe? Bienaventurados los que vieron y creyeron. Pero más bienaventurados nosotros, que no hemos visto y hemos creído. Eso también lo dice la palabra del Señor. Entonces,
¿Cuál es el propósito? Mire, la Biblia dice, en los versículos que leímos recién, que cuando el Señor sube al monte, Él se sienta. Y los discípulos se sientan con Él. Eso es una señal de enseñanza. Los rabí, cuando iban a enseñar, se sentaban. Y los discípulos se sientan con Él. ¿Dónde está usted, mi hermano? ¿Dónde estoy yo? ¿Entre la multitud? ¿De lejos? ¿O estoy sentado a los pies del Maestro? Siempre es tiempo de recapacitar. Siempre es tiempo de autoanalizarnos. La palabra dice, evaluaos si estáis en la fe. Siempre hagámonos esta pregunta, mis hermanos. ¿Estoy en la fe? ¿Estoy cuidando mi salvación con temor y temblor? Que es la ordenanza que hay en la palabra. En la palabra no está la pregunta si la salvación se pierde o no. No perdamos el tiempo en esas preguntas, mis hermanos. Ocupémonos de nuestra salvación. Ocupémonos de cuidar nuestra salvación. No de saber si se pierde o no. No. Lo que tenemos que hacer es caminar lo más lejos posible de descuidar nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que decirnos. ¿Dónde estamos, hermano? ¿Estamos sentados a los pies del Maestro? ¿O estamos entre la multitud que solamente quiere el beneficio? Que solamente quiere el cuidado. Pregunta que yo me estoy haciendo. Y es por eso que le traigo esta palabra a usted. Porque tampoco quiero ser confrontado solo. Me vengo a empatar con usted. Confrontémonos todos juntos para no sentirme solo. El Señor me ha estado tocando un montón y le doy gracias al Señor porque si Él hace eso es porque nos ama. Porque Él quiere ayudarnos a crecer y seguir llenándonos para sus propósitos. Bien, entremos un poco. Mire, le voy a ser súper sincero. Yo traje preparado hasta dónde voy. Y voy en esa parte donde el Señor dice que si tu ojo te es ocasión de caer. Ahí voy, ¿ya? Entonces yo traje un bosquejo hasta dónde voy. Y a lo mejor no lo voy a terminar por aspectos de tiempo, ¿ya? Pero quiero hablar lo más posible de esto. Quiero compartir lo más posible de esto. Que como le digo, es algo que el Señor, a través de lo que el Señor me ha estado hablando. Bueno, vienen las bienaventuranzas. ¿Qué hora es? Ya. Voy a poner un cronómetro, ¿ya? Porque hay actividades que también se tienen que desarrollar acá. Bien. Ok. Lo primero que ocurre entonces en este sermón son las bienaventuranzas. Vamos a la primera. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bancarrota espiritual, mis hermanos. Primera actitud es, no tengo nada delante de ti, Señor. Esa es la primera actitud. Por ahí parte todo. Aquí no hay autosuficiencias. En los caminos del Señor no hay orgullos. En los caminos del Señor no hay capacidades vanaglorias. No cabe eso, mi hermano. Bajo ninguna circunstancia. La bancarrota espiritual es, no tengo absolutamente nada. Así me siento delante del Señor. Nelson, puedes buscar Isaías capítulo 66, versículo 1. Estos dos versículos son tremendos porque el Señor expresa su grandeza y después hay una segunda parte que, wow, el Señor es diferente, es especial. Isaías capítulo 66, versículo 1, para que todos lo vamos a leer, por favor. 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Ahí va. ¿Quién lo puede leer, por favor? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Qué extraordinario. O sea, ubíquense. Por favor. ¿Sí o no? Nelson, el 2, porfa. Hermano Aaron, lea el 2, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria al Señor. Para la sociedad actual, para el poderoso que nosotros conocemos, esto está en dicotomía. Yo hice los cielos y la tierra, ¿sí? Porque el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde me vas a hacer una casa tú a mí? Está grande el Señor ahí, ¿eh? Y bueno, tiene todo el derecho, por supuesto. Después de que canten esto. Pero yo estoy con el quebrantado. Gracias, Señor. ¿Sabe qué? Mi corazón se llena de gratitud. Porque qué bueno que el Señor es así. Él es todopoderoso. Él podría proceder como Él quiere. Nosotros no tenemos absolutamente nada que demandarle al Señor. Porque es Dios.
Porque Él lo hizo todo, le pertenecemos. Y Él es eso con nosotros. Así que una buena noticia es que si adoptamos una actitud correcta, como cristianos que somos, de decir todos los días, Señor, dependo de ti. Estoy roto, Señor, estoy cero espiritualmente. No tengo nada que darte. Y vengo a ti con ese corazón. Ese Señor tan poderoso está con usted, está conmigo. Aquí yo quiero terminar el mensaje. O sea, vámonos para la casa contentos. Gracias, Señor, y ayúdanos a tener esta actitud de pobreza espiritual. No hay nada de valor frente a Dios. Isaías también lo dice, cuando venimos con nuestras capacidades y lo que nosotros somos, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esta es la actitud que el Señor espera de los ciudadanos del reino de los cielos. Que déjenme recordarle, usted y yo lo somos, porque Él nos compró por precio, porque Él lo hizo posible. Lo somos, hermano. Usted no tiene que aspirar a ser ciudadano del reino. No, si usted recibió a Cristo, ya lo es. Porque Él lo hizo. Somos salvos por la fe. Y somos ciudadanos del reino de los cielos. Lo somos. Pero tenemos que tener estas cosas en consideración todos los días. Todos los días. Tenerlo en consideración. El reino ya le pertenece a aquellos que son pobres en espíritu. Que el Señor nos ayude a vaciarnos de orgullo, mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. El ego, Señor, que el Señor lleve el ego abajo, 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 lo más posible. Que nos dé radares internos para saber cuando el ego empieza a aparecer ahí en las cercanías. Y podamos seguir reconociendo que frente a Él no somos absolutamente nada. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Y este lamento habla de un llanto o un sufrimiento por mis propios pecados. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que en oración usted y yo nos quebrantamos por nuestra naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que en oración nos sentimos tan terrenales, tan incapaces o cometimos un error y fuimos a la oración y decimos, Señor, ya no me soporto a mí mismo, no soporto mi naturaleza, no soporto el romper mi relación contigo a raíz de mis actitudes, a raíz de mi forma? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por eso, hermano? Bienaventurados los que lloran por su propio pecado, por la situación del mundo. Un llanto de desesperación porque el Señor haga concreto el reino de los cielos en esta tierra. Porque eso va a ocurrir. La Biblia dice en el libro de Zacarías, capítulo 14, que el Señor descenderá del cielo sobre el monte de los olivos. Y cuando Él ponga sus pies sobre ese monte se va a partir en dos y va a hacer un valle en ese lugar. Y ahí va a instaurar su reino milenial. Lo dice la palabra del Señor. Bueno, el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, después de que ve esa adoración concéntrica, la Biblia dice que vino un ángel con un rollo y preguntó, ¿quién es digno de abrir este libro de rollos y sus sellos? Y no se halló nadie digno debajo de la tierra, ni en la tierra, ni en el cielo, de abrir ese rollo. Ese rollo representa el título de propiedad de la tierra. El Señor, en algún momento de la historia futura, más cercana que lejana, creo yo, va a terminar esta historia, mis hermanos. Porque si no lo hace Él, el mismo ser humano se va a autodestruir. El ser humano hoy tiene la capacidad. Hay un gordito chinito por allá, usted sabe dónde, que aprieta un botón rojo y nos fuimos toda la vez. Porque el poder de autodestrucción que el ser humano desarrolló ya está. Ya está. Hay un documental en Netflix, que se lo recomiendo, que se llama Punto de Inflexión, la Guerra Fría. Hay un gobernante que es Gorbachev, un ruso, que dijo, en algún momento la guerra nuclear se volvió inviable. ¿Por qué? Porque si yo lanzo mis armas, indiscutiblemente voy a romper mis propias ventanas, porque el contraataque viene. Porque va a ser, si eso ocurre, mis hermanos, es una destrucción sí total planetaria. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de destruirlo todo, lo cual cumple la palabra. El Señor le dijo al ser humano, le dijo, poblad la tierra, sojuzgadla, administradla. Bueno, las decisiones que estamos tomando como sociedad demuestran
que sí, efectivamente, nosotros estamos en la parte más alta de las especies en esta tierra. A través de el raciocinio, todo lo que el Señor puso en nosotros, su imagen y semejanza, claro, podemos tomar decisiones que nos autodestruyan. El Señor no va a permitir eso. Por eso es que el Señor tiene que venir a cerrar la historia del ser humano. Bueno, vuelvo al hilo. Entonces la Biblia dice que no se halló nadie digno. Y Juan sintió desesperación, porque él se dio cuenta de que si ese rollo, que si el cierre de la historia no se realiza, la maldad va a seguir, crece y crece y crece, y el sufrimiento y la tiranía, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan decía, yo lloraba mucho, hasta que vio un cordero de pie como inmolado, y Él es digno de abrir eso. Él es digno de desatar esos sellos. Él es digno de traer la justicia perdurable. ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por la situación de la sociedad? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por aquel que tenemos que alcanzar, mis hermanos? A esos que lloran describe esta bienaventuranza. Bienaventurados somos cuando sentimos desesperación por tener esa comunión completa con nuestro Señor y no podemos por nuestra carne, porque fallamos, porque somos desobedientes. Bienaventurados somos, ¿por qué? Porque recibiremos consolación. Y la palabra que se ocupa acá es paracleo, que es la misma que se ocupa cuando el Señor dice, es mejor que yo me vaya, porque entonces vendrá el Paracleto. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo, porque serán consolados. El Espíritu Santo mismo, cuando nosotros sentimos esta incapacidad, que es todo lo que nos tiene que pasar, el Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos dirige, nos llena de fuerza. Dice la Biblia que cuando no sabemos qué pedir, Él intercede por nosotros con sonidos indecibles. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Se da cuenta que los ciudadanos del cielo no tienen nada que ver con los ciudadanos de esta tierra. Acá, desarrolla tus capacidades, empodérate, sé el mejor, saca tu mejor versión. Totalmente contrario a lo que el Señor nos está ordenando en su palabra. Entonces, la vulnerabilidad delante de nuestro Señor trae esa sanidad del alma tan necesaria todos los días, que nos sintamos así. Uy, está buenísima, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es fuerza bajo control. Imagina un caballo, un fina sangre, de esos que corren en el hipódromo. Unas verdaderas máquinas de correr. Pero ellos están domados a través de las herramientas que los profesionales conocen y que aplican. Ese animal que podría pasarlos por arriba a aquellos que los doman, lo podría matar en el momento con una patada, no ocurre. ¿Por qué? Porque esa fuerza está bajo control. Mansedumbre no es inacción. Mansedumbre no es pasividad. Mansedumbre es no reaccionar, a pesar de tener la fuerza para hacerlo, y confiar en el Señor que conoce mi causa. El Señor conoce mi causa y su causa, su dolor, mi dolor. No tomo las armas o no tomo la reacción en mis fuerzas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque yo en muchas ocasiones soy todo lo contrario. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesad vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. Bueno, Rodrigo les habla, mis hermanos. No es muy fuerte esto. Pero gracias porque me lo está diciendo el Señor. Gracias porque el Señor me está confrontando en estos aspectos. Toda vez que, mis hermanos, toda vez que queramos tomar la situación en nuestras manos y resolverla en nuestros términos, que el Señor nos traiga mansedumbre. Señor, haznos mansos, sí, haznos mansos, Señor. Queremos este aspecto del carácter de ciudadano del reino. Ellos recibirán la tierra como heredad. Entonces, ser manso es fuerza bajo control, es confianza en Dios, a pesar de que yo puedo hacer las cosas a mi modo. Que se rompe todo, pero lo puedo hacer a mi modo. Mal, pero eso no tiene que ocurrir. Que el Señor tome dominio de nuestras vidas, tome dominio de nuestro carácter. Que el Señor siga moldeándonos, siga trabajando en nosotros. Ayúdanos, Señor, todos los días, mis hermanos,
Recordemos esto. Vayamos a esta lista a diario, mis hermanos. Ah, qué bueno esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es la justicia en términos de Dios? Es estar en una relación correcta en los términos de Dios, en base a su moral, en base a su santidad, en base a quién es Él. Cero posibilidad. No tenemos ninguna. Pero la Biblia o la teología dice que la justicia tiene dos aspectos. Mire bien, hay una justicia que es objetiva. La justicia objetiva es la obra completa de Jesús en la cruz. Él nos reviste de su justicia. Nosotros no somos justos, no tenemos capacidad de poder tener una relación directa con el Padre, con Dios mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Señor? Va a la cruz, toma todo el pecado, ¿cierto? Va a la cruz, muere, recibe el precio, el castigo del pecado en su vida, vence la muerte, resucita, ¿sí? Hoy día está a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros, lo dice Primera de Juan, y es Él el que realiza esa obra. Somos impostados por Él. Cada vez que nosotros vamos a la oración, el Padre no lo ve a usted, ve a Jesús en usted. Impostados, revestidos. No tenemos nada que hacer. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y recibir a Cristo. Primer aspecto, justicia objetiva. Y aquí es la otra, donde entramos nosotros, donde está nuestra responsabilidad. La justicia subjetiva no es completa. La justicia subjetiva es la obra del Espíritu Santo en nosotros, siempre que se lo permitamos. Es el desarrollo del carácter de Cristo en usted y en mí, siempre que se lo permitamos. La Biblia dice que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo. Lo dice. Si hacemos un análisis antropológico de quiénes somos, en la interna, en lo que no podemos ver, la Biblia dice que como Dios somos tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? El espíritu, imagínelo como un cable, ¿sí? Un cable que está conectado a nuestra alma. O sea, está conectado a nuestro propio orgullo. El espíritu es el asiento de la obra de Dios. Eso definen los teólogos. El alma es el asiento de la voluntad humana. Y el cuerpo es esta interfaz que nos permite comunicarnos en esta dimensión. La Biblia dice que la palabra de Dios cuando entra, dice, es más cortante que toda espada de dos filos, útil para muchas cosas, y dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ese cable que estaba conectado a nuestra propia voluntad se suelta y se conecta al Espíritu Santo. Arriba. Y la obra de Dios comienza a bajar a través de nuestro espíritu. ¿Sí? Y comienza a transformarnos a nivel almático. Si el alma es quienes somos nosotros. Está escrito, dice la Biblia, que cuando el ser humano muere, el cuerpo va a la tierra, ¿sí? El espíritu va a Dios, que lo creó, ¿y qué queda en medio? Si el espíritu va a Dios, vuelve de donde salió, pero el alma es lo que queda. El alma es lo que somos nosotros, el alma es lo que va a juicio. Está escrito, el libro de Hebreos lo dice, está escrito para el hombre que muera una vez y después el juicio. Y es ahí donde la teoría de la reencarnación, que algunas religiones postulan, se va al suelo. No existe la reencarnación. Vivimos una vez, morimos y después tenemos que ir a dar cuenta. Que para nosotros favorablemente ya hay uno que dio cuenta. El más hermoso de los hijos de los hombres ya dio cuenta por nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nuestra vida espiritual está conectada al Espíritu Santo, la obra de Dios comienza a bajar, su voluntad, y nuestra alma tiene que ser alterada por eso, tiene que ser transformada. Por eso que el apóstol Pablo dice, transformaos conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Pero la obra de Dios puede quedar truncada si no se lo permitimos. Podemos no ser transformados, mis hermanos, si nosotros no soltamos voluntad. Por eso que el alma es el asiento de la voluntad del ser humano. Si nosotros no le damos el trono al Señor, no se va a sentar nunca ahí. Voy a ir un poco más allá. El fruto de que usted realmente abrazó la fe y que yo realmente abracé la fe es un cambio. Si no hay un cambio, hay que cuestionar. ¿No será que estamos entusiasmados nomás? ¿No será, mis hermanos, no será que estamos entusiasmados porque aquí encontramos un lugar de desarrollo? Porque a lo mejor aquí se nos escucha, podemos encontrar un lugar donde a lo mejor podemos dirigir algún trabajo, se junta más gente. El corazón es engañoso, mis hermanos, más que todas las cosas, y fraudulento, dice la versión original. Habrá que hacerse esa pregunta, hermano. Si nuestra vida no refleja un cambio,
¿Habremos tomado la decisión realmente? Evaluaos si estáis en la fe. Evaluémonos, hermanos. El Señor lo dice en sus parábolas. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre hice esto. En obras. Y esto no es obras. No son las obras las que nos justifican. ¿Dónde estamos? Es bueno hacerse esta pregunta, hermano. Es súper bueno hacerse esa pregunta. ¿Dónde está el cambio? Cuán hermoso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay un cambio. Tiene que haber un cambio, hermano. No puedo seguir igual. La evidencia de que realmente hemos abrazado la fe es el cambio. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Mateo capítulo 3, versículo 5. Autoanalicémonos, hermanos. No nos perdamos esta ocasión todos los días. Decirle al Señor, como decía David decía, Señor, escudriñame, Señor, y muéstrame quién soy. Escudriñame. Pon delante de mí aquellas cosas que debo cambiar. Es una buena oración. Es una buena oración, mis hermanos. Entonces, hambre y sed de tener una relación correcta con nuestro Dios. La única forma de tener una relación correcta con nuestro Dios es a través de Jesucristo. Y número 2, es darle espacio para que trabaje. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Sabe que estamos viviendo tiempos peligrosos donde muchas filosofías equivocadas se han metido a la iglesia, donde el mundo se ha metido a la iglesia. De verdad, hermanos. Y cuando uno va a la palabra, dice que equivocados estamos en muchas cosas, equivocados. Que el Señor haga su obra en la iglesia, que el Señor haga su obra en su iglesia. La Biblia dice que el maligno vino y sembró cizaña, sí, es cierto, pero eso no quiere decir que nos vamos a confiar y no vamos a buscar. Tenemos que documentarnos. Aquí ninguno de nosotros puede decir, yo no tengo la capacidad, porque es el Señor el que la pone. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué dice el libro de Santiago? Mándesela a Dios, pídasela a Dios, pero pida con fe. El Señor nos puede iluminar a todos, mis hermanos, en la palabra. Solo tiene que haber un corazón de búsqueda genuino. Busque la palabra, empapémonos con la palabra, mis hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Y por supuesto, con la oración. Ok, ¿cuál es la promesa para aquel que tiene hambre y sed de justicia? Así como decía, David decía, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama, ¿sí? Como el siervo, ¿sí? ¿Es así o no? A ver si se acuerdan. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname. Sea nuestra petición, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Esa sed, esas ansias de llenarnos de su palabra, de estar a cuentas con Él. Diario, hermanos, diario, todos los días, bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Señor promete que seremos saciados. Amén. Y el Señor es un Señor que cumple sus promesas. Gracias, Señor. ¿Cómo vamos en tiempo? A ver. ¿Hasta dónde alcanza a llegar ya? Me quedan 8 minutos. Bienaventurados los misericordiosos. Bueno, este es un atributo de nuestro Señor innato. La Biblia lo dice, Él veía las multitudes. El Señor podría haber sido formal a lo que vino. Vamos, les voy a enseñar. ¿Ve la necesidad de la gente? Bueno, sean mis discípulos primero y después vemos qué hacemos. No, el Señor entendió necesidades. ¿Sabe qué pasa muchas veces? Y que me ha pasado también, me abro con usted, que nosotros con la PAME vivíamos allá en La Pobla, al lado de la población San Gregorio. Entonces, yo tenía hartos amigos que cuando llegó la pasta base allá,
dejó la embarra. Yo creo que si no hubiese conocido al Señor a los 15 años, hubiese estado en ese mismo grupo. Muchos amigos con los que jugué a la pelota, jugué de infancia, fueron muriendo, fueron también cayendo en adicción. Y uno de repente los ve en la calle y pedían plata. Y yo en algún momento adopté la posición de, pucha, les voy a dar, se van a drogar. No, ¿para qué les voy a dar? Pero al final eso comienza a transformarnos en personas que cierran. Cuando comenzamos a cuestionar la situación. Alguien viene a pedir. Bueno, si tenemos, demos. Es tener una actitud parecida a la de nuestro Señor. El Señor podría, porque el Señor conocía las multitudes. El Señor podría haber dicho, esos que están allá, miren por los panes y los peces. No. A ver, ¿cuántos son mis discípulos? Vamos, voy a multiplicar 50 panes y 50 peces. Vamos, esto es nomás. No, el Señor alimentó a la multitud. El Señor sanó a la multitud. El Señor alivió, atendió a las multitudes. No importaba si eran sus discípulos o no. ¿Por qué? Porque Él se compadecía. Él tenía misericordia. ¿Sabes lo que significa misericordia? Tener compasión por la miseria de otros. Eso es. ¿Cómo andamos ahí, hermano? Pregunta que yo me vengo haciendo y la comparto con usted. Ese aspecto. Recordemos que estas cosas que estamos recorriendo no tienen nada que ver con cosas que salgan de nosotros mismos. Son cosas que el Señor tiene que desarrollar en nosotros. Es un fruto. Es el fruto. El otro día conversamos con Julieta acerca del fruto, porque pasamos justamente por ese... y aprovecho de decir, ¿sabe que Julieta recibió al Señor en estas lecciones? La primera parte de la lección de vida abundante, dice el maestro, el profesor pregunta, ¿ha hecho usted realmente su decisión por Cristo? Entonces yo le hago la pregunta a la Juli. Le digo, Juli, ¿tú has decidido por Cristo? Y sabe que se conmovió. Y me dijo, no sé, papá. Y le digo, ¿le gustaría? Y dice, sí quiero. Y llamé a la PAME y ahí hicimos la oración con ella. ¡Oh, qué hermoso! Se me olvidó lo que le iba a decir. Me fui para otro lado, se me olvidó. Gracias al Señor que nos permite compartir su palabra. Yo llego adolescente a la fe. Yo veo que mis hijas están... Como veo otros chicos, Mateo, la Cata, los niños andan jugando por acá. Julio trae a Paz también toda vez que puede. Son niños que pueden desarrollarse distintos. La Biblia dice, hay un proverbio que dice, o un salmo, perdón, que dice que los hijos venidos en la juventud son como flechas en la aljaba del guerrero. Eso quiere decir que usted está en una posición como papá, ¿sí? Y usted de su posición agarra una flecha y la lanza. Entonces usted proyecta a sus hijos más lejos de lo que usted está. Gracias, Señor, por eso. Gracias, porque empiezan distintos. Bueno, estaba en la Pobla, ¿cierto? Bueno, gracias, hermano, se pasó, muy amable. Ahora me acordé, sí, justamente. Entonces, cuando pasamos por este versículo de hacer frutos dignos de arrepentimiento, la Juli me decía, ¿pero cómo es, papi? Decía, lo que pasa es que tú cuando tú plantas un arbolito, tú no haces el fruto, o lo haces, lo construyes. No, yo no lo hago. ¿Qué haces? Yo lo riego. Y por consecuencia, sale el fruto. Bueno, es lo mismo, ¿no? Nosotros no hacemos el fruto. No lo hacemos. Nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Nosotros buscamos, tenemos que cultivar, tenemos que hacer germinar esta relación. Tenemos que darle todos los nutrientes necesarios para que podamos seguir creciendo en la fe. Y por consecuencia, sale el fruto. Estas cosas de las que estamos hablando, no podemos hacerlas en nuestra fuerza. No podemos. Fracasamos una y otra vez, estrepitosamente, hermano. Y cuando eso pasa, y estamos en una posición de legalismo, porque hacia allá nos lleva, ni nosotros mismos nos podemos perdonar, hermano. Porque es tan fuerte el legalismo en nuestras vidas, que somos legalistas con nosotros mismos. El Señor nos perdona, pero nosotros no somos capaces de perdonar, porque fallamos, porque olvidamos quiénes somos, hermanos. Misericordiosos entonces, compasión que actúa, no tan solo empatía, sino que hago algo inspirado por nuestro Señor. A todo esto, no somos salvos por obras, pero sí el libro de Efesios dice, para obras, las cuales fueron creadas de antemano para que andemos en ellas. O sea, siempre que estemos sintonizados con la señal del Señor, estemos escuchando espiritualmente, activos, abiertos a ese canal, vamos a saber por dónde tenemos que movernos. Si aquí no hacemos lo que a nosotros nos parece si está bien o mal,
No. Tenemos que hacer esa obra que el Señor puso para que nosotros anduviéramos en ella de antemano. Entonces, cuando tenemos esa forma de actuar, nosotros también nos volvemos objeto de misericordia, porque la promesa es, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Entonces, mis hermanos, de gracia hemos recibido. Demos de gracia. Amén. Demos de gracia, hermano. Seamos hijos de Dios que comparten y que atienden necesidades, toda vez que tengamos la oportunidad. Esta es muy buena porque es súper bueno aclararla, mi hermano. A todo esto, la palabra bienaventurado tiene muchas definiciones. Estuvimos investigando con la familia ahí y nos gustó mucho una que decía muy bendecidos. ¿Qué significa la palabra bendición? Significa favor. Es tener el favor de alguien. O sea, usted tiene la protección, el auxilio, etcétera, 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 de una persona cuando es bendecido. Bueno, si es bendecido de parte de Dios, tiene su protección, tiene su ayuda, tiene su consuelo, tiene su empuje, su impulso, tantas cosas. Y no tan solo grandemente bendecido, sino que, como dice Danilo Montero en una de sus alabanzas, dice, dignos de envidia. Bienaventurados. Ok, entonces, los de limpio corazón. Los de limpio corazón no tiene que ver con ser una persona buena. No tiene que ver con ser una persona perfecta, sino que tiene que ver con una persona que no tiene doblez. Es siempre la misma persona en todo lugar. No tiene nada para ocultar. Y eso también podemos llevarlos hacia el punto de vista de la confesión, de poder reconocer errores. También es ser limpio de corazón. Cuando uno reconoce, hermano, ¿sabe? Me equivoqué, me embarré, perdón. Cuando alguien viene a confrontarnos, sabes que tienes razón, ora por mí. No hay caretas, yo reconozco. Eso es ser limpio de corazón, sin dobleces, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe qué? Cuando somos íntegros de corazón, cuando somos limpios de corazón, lo podemos ver a través de su palabra. Porque el Señor trae más iluminación. Se me acabó el tiempo. Porque el Señor trae más iluminación a nuestras vidas. Iluminación acerca de quién es Él en su palabra. Voy a llegar hasta ahí. Tarea para la casa, siga leyendo, hermano. Somos la sal y la luz del mundo. ¿Sabe que la sal la tomamos muchas veces desde el punto de vista de que detiene la corrupción? Pero ¿sabe qué? El libro de Levítico habla que las ofrendas y los sacrificios tenían que ser sellados con sal, porque habla de un pacto que permanece. ¿Sabe qué? La obra que hizo en su vida el Señor permanece. Es un pacto de sal. Y usted muestra en el mundo que lo que hay en su vida es un pacto permanente. Es una alianza que el Señor hizo con su sangre y no se corrompe. Cierra sus ojos ahí. Si esta reflexión te bendijo, te invito a seguir Ecos de su Palabra en todas nuestras redes. Comparte este episodio y ayuda a que más personas escuchen el mensaje. Nos encontramos en el próximo devocional.